Estimadas amigas y amigos, es un gusto estar con ustedes de nuevo, ahora en el ámbito de la fenomenología. Esta sería la tercera clase formal, por así decir, sobre la fenomenología del psiquismo humano. El estudio paciente, sistemático, exhaustivo, de aquellos fenómenos o contenidos que aparecen en nuestra conciencia en lo que llamamos la mente o el psiquismo. A partir de eso, de conocer estos contenidos, las relaciones entre ellos y los mecanismos automáticos que se detonan a raíz de todo este funcionamiento, aspiramos a comprender y al comprender a desactivar aquello que nos induce a un comportamiento o a una conducta que no deseamos, que queremos modificar. Ustedes ven acá en el pizarrón, Mariano seguramente va a hacer un mejor trabajo haciendo los gráficos que ustedes empiezan a recibir. Hoy nos referiremos al esquema general del psiquismo humano. Es decir, yo voy a tratar de hacer un pantallazo general por lo que son los aparatos y las vías, los caminos que unen a estos aparatos entre sí. Cuando decimos aparatos del psiquismo, es un concepto simplemente a los fines pedagógicos, didácticos. Esto no existe en ningún lugar puntual, ni del cuerpo, ni siquiera en el cerebro, específicamente, sino que es un modo de organizar lo que vamos observando en la propia experiencia. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el aparato de sentidos, este es el aparato de sentidos, externos e internos, ustedes saben que los sentidos están distribuidos en distintas partes del cuerpo y además se comunican a través del sistema nervioso, lo cual dificulta aún más localizarlos en un punto preciso. Pero no es la fisiología nuestro tema, no es lo que nos interesa en este ámbito. Entonces, vamos a llamar aparatos a los sentidos, los clásicos sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, y los sentidos internos, esa senestesia y kinestesia que vendrían a ser una versión interior de la piel para adentro de los sentidos exteriores. Habíamos hablado de los centros de respuesta. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos el intelecto, la emoción, la motricidad, el vegetativo, que era esa especie de máquina digestiva de sustancias, con una subparte a la que denominábamos centro sexual o reproductivo? Teníamos el importantísimo aparato de memoria, que es donde se almacena toda vivencia, no solo las vivencias que manifiestamente son una experiencia de nosotros en el mundo, sino todo acontecer interior, tanto mental como fisiológico, consciente o inconsciente, queda archivado en la memoria. Y también teníamos, decíamos, los niveles de conciencia, esa especie de marchas de motor de distintas velocidades y con distinta amplitud de la memoria, con distinta amplitud de la atención, hacia afuera o hacia el intracuerpo. Y todo esto dependía de los niveles de conciencia. ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos hablado de que existían las imágenes, lo que comúnmente se llaman los pensamientos. Imágenes que predominantemente son visuales. Dicen que el 80% más o menos de la población mundial se maneja con imágenes visuales, más que nada, y que el otro porcentaje se maneja con imágenes, aunque provenientes de otros sentidos. También de ese 20% restante, una buena mayoría se maneja con imágenes auditivas y otras con imágenes táctiles, ¿no? Que es como esa gente que siempre siente, intuye
rápidamente una situación, lo que va a ocurrir, lo que esta persona dijo, lo siente en tal zona del cuerpo. Bueno, ese pequeño margen, ese pequeño porcentaje de personas que se manejan más por la sensación que por lo visual o lo auditivo. Pero para no detenernos, habíamos dicho que las imágenes eran una respuesta, es decir, las imágenes son un impulso que se envía a los centros de respuesta. Una imagen aparece y yo digo que pienso. Aparece otra imagen y digo que siento tal cosa. Se sucede otro tipo de imagen y entonces mi cuerpo se mueve y se dirige a la heladera a buscar comida. Porque antes apareció una imagen correspondiente. Y habíamos dicho también que dependiendo de la altura y del nivel, de la profundidad que estas imágenes tuvieran en un pseudo espacio de representación, es decir, por ahí adentro, que es donde se dan las imágenes, dependiendo de la altura y la ubicación, se producía o no se producía una respuesta acorde. Estamos haciendo ese breve repaso. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos al aparato coordinador de todos estos impulsos, al que habitualmente se le llama el yo. Yo. Cuando digo yo, me estaría emplazando, ubicando, situando en el plano interior aquí. ¿Dónde? En el punto en el cual todos estos aparatos entran en relación. El yo tiene un mecanismo, como también mencionamos, al que llamamos imagen de sí, que era el saldo resultante de la evaluación constante que se hacía de acuerdo al comportamiento y la escala de valores. Un día nos vamos a tomar el tiempo para examinar muy atentamente esto, el mecanismo de la imagen de sí o de la autoestima, examinarlo bien en detalle porque es fundamental en nuestra vida cotidiana. Pero como ahora estamos haciendo esta síntesis, decimos, acá está el yo. ¿Pero el yo es un aparato? Bueno, no parece. El yo por ahora aparece como una confluencia, como el punto de convergencia entre diversas vías. Es como esas autopistas muy grandes que tienen muchas rotondas, pero hay un punto central desde el cual van saliendo todas las otras autovías. Ese vendría a ser el yo, un punto de coordinación entre distintos estímulos que se suceden constantemente en nosotros. Y aquí viene algo un poco más complejo, porque todos estos aparatos del psiquismo están relacionados entre sí y con el yo. A veces están relacionados directamente entre sí y a veces están relacionados a través de ese centro coordinador que viene a ser el yo, o la noción de yo. Y entre todos los aparatos existe una doble vía. Nunca la relación es unidireccional, siempre es ida y vuelta. Si nosotros podemos comprender bien este esquema básico, lo incorporamos, no lo memorizamos, sino que lo comprendemos, actuando en nosotros, por una parte no se nos olvida más como modelo explicativo y nos va a ayudar a interpretar muchas de nuestras conductas y a lo mejor a desactivar algún mecanismo. Les decía que todo tiene un impulso de ida y un impulso de vuelta. Y habíamos mencionado, por ejemplo, la relación entre la memoria y yo. Yo puedo ir a recordar un evento y a eso le llamo evocación. Acá estaría la evocación, en esta flecha que va del yo hacia la memoria. O puede suceder que la memoria por sí sola me envía
el recuerdo. Me dice, oye, acuérdate que esto ya lo viviste o viviste una situación similar en el pasado. Ten cuidado. Eso se llama reminiscencia y va desde la memoria al yo. Entre los sentidos, estos que perciben el árbol, la casa, el frío, el hambre, los sentidos externos e internos, envían permanentemente, pero hay que darse cuenta lo que esto implica, todo el tiempo, segundo a segundo. Ahora, mientras se mueve mi mano, los sentidos están enviando información a este coordinador. Le envían información por los ojos, de la luz, del tacto, de la sensación intracorporal, etc. Todo eso va en todo momento a este aparato coordinador. A la vez, del funcionamiento de este aparato coordinador, es decir, del funcionamiento del yo, los sentidos tienen registro. Lo digo en otras palabras. Los sentidos se dan cuenta del funcionamiento de cierta coordinación interna y de esta imagen de sí. Y van registrando también esto. Así como mi piel registra el viento, mi estómago registra el hambre, también los sentidos registran el funcionamiento de este que yo llamo yo, el aparato coordinador. A la vez, el yo está conectado con los niveles de conciencia, es decir, esta coordinación opera, actúa en distintas marchas, con distintas franjas y aperturas de la capacidad atencional. Entonces hay una flecha que va de los niveles de conciencia hacia el coordinador. ¿Y esa flecha de qué le avisa? Del nivel de conciencia en que se encuentra. Entonces, si estamos en semisueño, entrando al sueño en una noche fría y abrigados, los niveles de conciencia le van a avisar al coordinador que aquel estímulo que escuchó no merece una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque estamos entrando al sueño. Ya es tarde, estamos entrando a otra actividad que es regeneradora, de reparación, de ordenamiento de contenidos, clasificación de vivencias, y todo eso será en el sueño y en el semisueño. En los sueños oníricos y en ese estado hipnagógico donde se suceden una serie de imágenes mezcladas entre lo exterior y lo interior. Entonces fíjense, si estoy en un nivel de conciencia que no es adecuado para la recepción de aquel estímulo que está llegando, por ejemplo, un bocinazo en la calle. Si yo estoy en vigilia, estoy atento, probablemente el bocinazo me induzca a asomarme, a ver si se refieren a mí con ese llamado. Pero si estoy bien tapado en la cama, a punto de dormirme, voy a desechar, es decir, el coordinador y yo va a desechar ese estímulo como poco importante para el contexto en el que él se encuentra. ¿Cuál es ese contexto? El nivel de conciencia de semisueño yendo hacia el sueño. Entonces, el coordinador tiene señal, tiene información también en cada instante del nivel de conciencia en que se encuentra toda la maquinaria. Porque es todo el organismo cuerpo-mente, lo fisiológico, lo psicológico. No se olviden que lo dividimos para comprender, pero todo esto no existe así, tan bien clasificado y ordenado. Funciona todo junto. Bien. A la vez, los niveles de conciencia se van informando, van teniendo datos, información del estado de esta coordinación. Por ejemplo, si esta coordinación se está dando de manera desajustada, si hay fatiga, si hay algún otro problema en otro de los aparatos, hay información que llega a los niveles de conciencia. Por ejemplo, llega el dato de que hay una fatiga corporal, de que ha bajado la glucosa, etc.,
Y entonces se produce una modificación aquí, en los niveles de conciencia. Dice, no, bajemos a sueño, reparemos la máquina. O está faltando, por ejemplo, glucosa en sangre. Elevemos el nivel de conciencia, llevemos a este organismo a la vigilia para que vaya e ingiera glucosa. Son meros ejemplos de una interacción constante. A la vez, los niveles de conciencia y los centros de respuesta están conectados. ¿Por qué? Porque los centros de respuesta responden según la situación del nivel de conciencia. Y así, cada aparato está relacionado con el otro en un ida y vuelta constante. Acuérdense también que memoria, sea que directamente recabe la información de los aparatos o recabe la información para memorizar a través del coordinador, filtrada por el coordinador, de cualquier manera todo se almacena acá, en la memoria. En esa, ¿se acuerdan la pared? En ese frontón que se va deformando todo el tiempo, impactado por hechos. Y al verse impactado por los hechos y deformado, las respuestas que da la memoria, es decir, esta flecha, que va de la memoria al yo, va cambiando continuamente. No se olviden que acá están las imágenes. Esto también lo podríamos graficar poniendo un cuadrado por acá y diciendo imaginación, la labor de la imaginación. Pero lo hemos puesto acá porque verdaderamente es acá donde las imágenes actúan, entre la coordinación y la respuesta, entre el yo y lo que hago, el comportamiento humano. Bueno, hay otro tema, quiero profundizar un poco en la relación entre los sentidos y el aparato coordinador. Cuando desde el yo me dirijo intencionalmente a los sentidos, buscando la información que ellos me puedan dar, le llamo apercepción. Apercepción. Es decir, atiendo a lo que perciben los sentidos. Puede ser a la vista, al oído, al tacto, pero yo estoy llevando mi atención a lo que ocurre a través de ese sentido. Esta sería la flecha que va hacia allá, hacia los sentidos. Diferente a la simple percepción, que es cuando los sentidos nos entregan los estímulos, los sucesos, los acontecimientos, a través de sus distintas franjas, sin que nosotros hayamos ido a buscar esa información. Es parecido a la reminiscencia, es decir, la percepción, que es esta vía que va desde los sentidos al coordinador, es parecida a la reminiscencia, que va de la memoria al coordinador. ¿Por qué es parecida? Porque no es voluntaria, no tiene la menor intención de nuestra parte. Memoria manda la información y los sentidos, por el solo hecho de estar el cuerpo vivo, permanentemente aportan información del medio en que este organismo se encuentra, sin voluntad alguna de nuestra parte. Entonces es como si fuera una vía, entre comillas, intencional, donde me dirijo con la atención a buscar la información de los sentidos, y otra vía intencional, que es la evocación, donde voy a hurgar en la memoria a buscar aquel dato que he perdido. Diferente a cuando la memoria se impone, reminiscencia, y cuando el sentido se impone, percepción. Si me repito, es importante, es adrede, porque tiene que grabársenos bien esta mecanicidad, este continuo suceder. Por otra parte, por ejemplo, revisaba recién lo que había grabado y decía, bueno, acá hay que profundizar un poco más, porque cada interacción se puede profundizar mucho más. Resulta que los centros de respuesta, el intelecto, la emotividad, la motricidad, el vegetativo, el sexual,
todos estos centros de respuesta responden siempre de acuerdo al nivel de conciencia. Entonces, yo me acuerdo siempre de un amigo que hacíamos campamentos, íbamos a campamentos de verano, éramos muchos, eran una especie de retiros, ¿no? Donde aprendíamos estas cosas también. Y entonces a veces a uno le tocaba la labor de despertar a 30, 35 personas, ¿no? Uno golpeaba las manos, pero muchos no se despertaban y había que ir despertando. Y de entre estos durmientes había algunos que eran muy duros para despertar. Entonces este amigo que andaba en estas cosas, era muy psicólogo, me decía, decile al oído una suma. Por ejemplo, te acercás a una persona que duerme y le decís, ¿cuánto es 12 más 23? Y eso bastaba, y tal cual, eso bastaba para que la persona subiera de nivel de conciencia más rápidamente. Que si yo simplemente le decía, vamos, arriba, levántate. ¿Por qué? Porque sin mediar intención de su parte, yo le había introducido un concepto que era para el centro intelectual. Es decir, yo a través de los sentidos le había metido un contenido intelectual. Entonces el organismo se vio forzado a responder a ese contenido. Se puso automáticamente a hacer la suma. Y esto le subía la energía, elevaba la energía y el nivel de conciencia ascendía hacia la vigilia. Lo uso de ejemplo para que vean la constante interacción. Es una maravilla, una complejidad increíble la que ocurre todo el tiempo aquí. Por otra parte, entre los centros de respuesta y los sentidos, mientras más alto es el centro de respuesta, es decir, mientras más cerca estamos de la actividad predominante en el intelecto, puede que los sentidos estén más abiertos a los intereses de ese centro. Si nosotros, por otra parte, estamos bajos, por ejemplo, estamos en el nivel de conciencia de semisueño, y nuestra respuesta es irnos a dormir, ir a digerir, todo eso se hace en coherencia con los sentidos. Por ejemplo, hemos acabado de comer y queremos irnos a dormir, porque esa es la respuesta adecuada para mejor digerir los alimentos. Vamos a empezar a desechar toda estimulación de los sentidos. Y se va a empezar a priorizar una senestesia abrigada, cálida y protectiva en función de esa digestión. Todos lo podemos comprobar. Parece complicado, pero en realidad es lo que todos vivimos después de cenar en una fría noche de invierno. Nos quedamos quietos, nos abrigamos, comenzamos a adormilarnos. Y todo esto no tuvo que ver con nuestra voluntad. Es parte del mecanismo, de este suceder constante. Aquí está nuestro comportamiento, acá, en los centros de respuesta. De acá aparece mi ira, mi compasión, mi bondad, mi maldad, mi castidad o mi lujuria, las virtudes, los defectos, los que llamamos pecados, están acá, se manifiestan acá, en los centros de respuesta. Pero cuando una conducta ocurre acá, ha pasado toda una serie de mecanismos, de impulsos y contraimpulsos, la mayoría de ellos electroquímicos, es decir, sustancias químicas cargadas eléctricamente que van a través de las diversas vías nerviosas y circulación de la sangre, hormonales, etcétera, etcétera. Diversas estimulaciones que finalmente dan una respuesta. Y yo te insulto, te abrazo, te juzgo, te perdono, te robo o te doy. Entonces nos encontramos con una situación en la que en apariencia somos impotentes para detener esto. Pero nos falta mucho profundizar. Estamos recién en los comienzos. Nos va a llevar varios videos más
ir organizando esto, es decir, ir haciendo un zoom e ir descubriendo interacciones más profundas. Por ejemplo, la memoria podría estar actuando funcionalmente o disfuncionalmente. Si yo en la memoria me encuentro con un área, con una importante área de mi memoria ligada al dolor, esto es, a los sentidos internos. Fíjense, esta flecha de aquí hace que mis sentidos interiores se anoticien de estos hechos biográficos que me producen dolor. Personas con grandes traumas, han estado en la guerra o han sido muy maltratados por sus padres, o han vivido situaciones de hambre en la infancia, solo por dar algunos ejemplos extremos. Estas personas tienen en la memoria un área que permanentemente está anoticiando sus sentidos internos. ¿Cómo hacen este permanente anoticiar? Se produce una contracción defensiva en función de aquello que se ha vivido, que condiciona no solo la percepción de los nuevos estímulos, sino el resto del aparato y por lo tanto la respuesta que se va a dar. Esa gente que, por ejemplo, vamos a hacerlo fácil, alguien estuvo en la guerra, ya pasaron 5 o 10 años y sin embargo se cae una copa o estalla un globo de cumpleaños y esa persona pega un salto, porque tiene muy grabado esto. Y está filtrando lo que ocurre de acuerdo a esto, ¿no? Este es un tema interesante en nuestra propia vida y lo pueden revisar en cada uno de los ámbitos, en la pareja, en el trabajo, con los hijos, con los amigos, en muy diversas áreas. Además, todo este esquema, que como les digo es apenas un boceto, no está profundizado, todo este esquema depende de la salud corporal, es decir, del centro vegetativo, de cómo está el estado general de la fisiología. Eso también influye decisivamente en todo esto. Bien. El nivel de conciencia determina muy marcadamente lo que hace el yo y sobre todo su nivel de atención. ¿Qué es la atención? Dirigirse hacia alguno de los aparatos, ir en busca de. ¿Qué es la atención? Es muy difícil de definir. Es como si fuera una orientación general que este coordinador toma, como si dirigiera toda su energía en una dirección. El foco de la linterna, la conciencia. Ustedes van a ver, ahora que se empiezan a interiorizar de este breve esquema, van a ir viendo cómo en el cotidiano, sin que ustedes hagan nada intencional, cómo empiezan a advertir este funcionar. Se van dando cuenta. Es decir, se hacen conscientes. ¿Y cómo es hacerse conscientes? Es pasar a percibir. Por ejemplo, esta apercepción que yo les mencionaba, ir uno, ir yo, a buscar a los sentidos la fuente de la información. Eso no ocurre muy a menudo. Es poco frecuente. En general es al revés. Los sentidos impactan y reaccionamos. Diferente a cuando nosotros vamos hacia los sentidos y tratamos de imprimir una intención. ¿Qué es una intención? Es una tensión interior. Una tensión interior. Tengo un objetivo, por ejemplo, y en función de ese objetivo se lanzan impulsos varios que tratan de coadyuvar al logro de ese objetivo. Esto es una tensión interior, es decir, una intención. Bueno, ahí tienen un panorama que puede ser mucho más complejo si le vamos haciendo acercamientos de cámara a cada uno de los aparatos.
quiero ampliar hoy un poco respecto del tema del miedo, el mecanismo del miedo y del temor a raíz de una consulta y porque también viene a cuento con todo esto que estamos hablando. Bueno, antes de entrar de lleno al tema del temor y del miedo y algunas cuestiones relacionadas con ello, quiero decir algo más sobre el tema de la atención, que es un tema que puede ser muy largo y profundizarse mucho más. La atención puede ser requerida, es decir, los estímulos nos solicitan la atención. Un sonido sorpresivo o muy fuerte, alguien que nos llama, cualquier estímulo que sin mediar voluntad de nuestra parte, observamos cómo la atención se dirige hacia allá. Después tenemos lo que podemos llamar la atención dirigida, donde desde mi propia intención me dirijo hacia determinado sentido en busca de la información. Esta atención dirigida es cualitativamente superior, por decir así, en cuanto al nivel de conciencia en el que me tengo que encontrar para poder hacer esa dirección de la atención. Por ejemplo, estando en semisueño, es muy difícil dirigir la atención. Nosotros vemos cómo en esa duermevela en la que empezamos a sumergirnos antes del sueño, las imágenes van y vienen, los estímulos se escuchan cada vez más distantes, e incluso, aun si nos requieren, es difícil que la atención se active y se dirija hacia el estímulo. Por eso decía, la atención dirigida requiere de un nivel de conciencia bastante alto, como mínimo la vigilia. Y en general más que eso, una vigilia atenta. Y después habría un tercer tipo de atención, sobre la que profundizaremos en otra clase, en otro vídeo, que es una especie de atención global, abierta, en cierto modo ingenua. Se le ha llamado también la mirada inocente, que tiene que ver con un tipo de percepción global no tan localizada en nosotros, como si ampliáramos nuestros sentidos y extendiéramos los límites del cuerpo. Esto es en apariencia, ¿verdad? Pero es un tipo de atención multifocal, en donde al no haber un centro de localización, al no estarse dirigiendo la atención a un punto específico, se permanece en una especie de atención a todo. Lo quería mencionar nada más, no es que ahora vamos a tratarlo. Tengan en cuenta dos cosas más, que la memoria está almacenando la información no de manera independiente, como si fuera una memoria ecuánime, que almacena todo en el orden cronológico en que se van dando los acontecimientos. La memoria almacena los contenidos, los hechos biográficos que guarda a cada instante, los almacena de manera tendenciosa, interesada, parcial, en función del yo, de la coordinación general de la estructura. Y este coordinador se maneja en base a su objetivo. Hay un objetivo principal, como decíamos, que es el de la supervivencia del organismo. Hay un objetivo inmediato, que es lo que voy a hacer en los próximos 5 minutos, 10 minutos, y un objetivo mediato, que es un poco a más largo plazo. Entonces supongan, ahora en estos próximos 5 minutos tengo que ir y hacerme de comer. Ese es el objetivo inmediato. El mediato es que de acá 5 horas he de ir a visitar a un amigo. Y esos dos objetivos están atravesados constantemente y todos los días de mi vida por el mandato principal que les decía anteriormente, que era este de la supervivencia general del organismo. Supervivencia física y psíquica, es decir, el organismo también pretende mantener
una organización estructural de lo que llamamos mente. Y esto en relación a la autoestima, a los hechos del pasado, a lo que se busca alcanzar. Es de una complejidad interesante y lo vamos a ir desmenuzando. Fíjense, ¿qué hace la imaginación? La imaginación se maneja con los elementos de la memoria de que dispone, más los elementos que percibe en su medio en ese momento. Combinando ambos factores con el propósito de que se trate, elabora una respuesta. Esa respuesta siempre es una conducta que puede estarse dirigiendo hacia afuera del cuerpo o hacia adentro del cuerpo. Hasta una secreción hormonal es una respuesta y es una conducta. Y hay una conducta particular que merece mucho nuestro interés, que es lo que llamamos la actitud. La actitud, ese punto desde el cual me emplazo, desde el que me ubico para responder. La actitud es como si fuera una respuesta generalizada en cada instante. También hay quien dice que la actitud es el estado general del organismo en un momento dado. Pero decíamos en otro vídeo una definición que nos parece más adecuada para tratar estos temas. La actitud es la posición que asumo, la disposición desde la cual recibo los estímulos, voy hacia los estímulos y doy las respuestas que vengan al caso. Bueno, ahí más o menos no quiero llenarlos tampoco de demasiada cuestión. Acá vamos a dejar la tercera clase de fenomenología. Revisen, fíjense, hagan su ordenamiento, vean los gráficos y cualquier cosa me dicen. Apenas tengamos esto de aparatos, la relación entre ellos y las funciones específicas, podemos dar un buen avance en lo que hace a nuestra conducta y a ver si podemos comprender mecanismos que desactiven aquellos comportamientos no deseables en nuestra vida. Lo veremos, vamos a verlo. Entonces ahora suspendo acá el vídeo y vamos a hablar un poco del temor a raíz de unas consultas por correo. Bueno, un abrazo grande y los veo en la próxima.